Buenas noches, amigos. Seguimos aquí en este programa especial por Guatemala. Nos acompañan nuestros amigos Silvina y Francisco de Hijos. Un poco retomando la discusión que planteaba Tania hace rato, Silvina, ¿cómo ves este contexto de Guatemala en el marco de la Alianza por la Prosperidad? ¿Qué es lo que tú nos podrías decir al respecto? Bueno, creo que así como se pueden ver muchos cambios y muchos cambios positivos, como marcó Francisco, la Alianza para la Prosperidad marca las continuidades de un proyecto neoliberal muy claro en Centroamérica que está destinado a atraer inversión extranjera para transformar esa región, como toda América Latina, en una plataforma de exportación de materias primas y de servicios. En ese sentido, la alianza firmada por los países del Triángulo Norte de Centroamérica, los objetivos son afianzar una economía neoliberal y para eso es necesario modernizar, tal como lo dice el documento, el sistema judicial y el sistema de control de fronteras. Para eso cuentan con el apoyo financiero, económico y asesoría técnica de los Estados Unidos, porque conciben que lo que sucede en Centroamérica, sobre todo el asunto de la migración, es un problema de seguridad nacional. Es decir, se repite al infinitum una tendencia que viene ya desde la segunda mitad del siglo XIX, donde hay esta zona, América Latina y sobre todo Centroamérica y el Caribe, son patrimonio del Estado norteamericano. La Alianza para la Prosperidad lo que promueve y lo que promete es y consolidar las medidas neoliberales que ya se vienen teniendo, digamos. Yo creo que una de las cuestiones que hay que ver aquí es cómo el pueblo guatemalteco va a interferir en esto, en cómo puede reclamar su soberanía frente a sus recursos, a sus decisiones y poner un freno a un acuerdo de integración económico. Que yo creo que es un poco lo que estaba comentando Francisco en ese sentido. Silvina. Aquí estoy. Ya, es que creo que te había sido un poco. Ah, ok. No sé hasta dónde se escuchó. Ustedes dirán. Adelante. No, solo quería remarcar que se trata de un acuerdo económico y para la seguridad que, remarca, reafirma y profundiza las tendencias neoliberales ya tomadas, largamente, que vienen en esa región predominando por lo menos desde finales de los 70, ¿verdad? Y en Guatemala desde el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz. Ya, Silvina o Francisco, a mí me llamó mucho la atención, quiero hacer esta pregunta como un poco, porque también se conecta con México. Me llamó mucho la atención que Otto Pérez Molina, en parte del inicio de su juicio, declara que no cayó sucumbido ante los sobornos del Chapo Guzmán, y me llevó a pensar en varias cosas. No sé qué es lo que los puso a pensar a ustedes esas declaraciones, pero a mí me llevan a pensar que significa que hay gobiernos que han sucumbido por el dinero del Chapo, 1, 2, y que no sé si fue un mensaje a la clase política guatemalteca, inclusive a la clase política Guatemala, y que la información que seguramente ha de tener el presidente pues es importante
no sé si lo quiso utilizar como su propio salvavidas o de qué manera fue que lo utilizó, pues, o sea, ¿por qué tirar ese comentario en el juicio desde su perspectiva? Adelante, Francisco. Bueno, yo me imaginé que algo así podría ser que preguntara. Yo la verdad, bueno, no estoy en Guatemala y no tengo mucha información, solo sé un poco a grandes rasgos este tema, ¿no? Pero evidentemente muchos, por ejemplo, no voy a hablar de Otto Pérez Molina, pero voy a hablar, por ejemplo, en la actualidad del candidato que posiblemente podría ser el futuro presidente de Guatemala. Ahorita tiene un vínculo él con Byron Lima Oliva, que fue el acusado del asesinato de Monseñor Girardi cuando entregó el informe de la recuperación de la memoria histórica que la iglesia llevó a cabo. Este tipo está en la cárcel y durante este gobierno también la CICIG, junto al Ministerio Público, evidenció un cuerpo que dentro de las cárceles operaba y le cobraba dinero al narcotráfico para tener privilegios dentro de las cárceles, entrada de mujeres para la trata, entrada de drogas. Él es uno de los principales financistas para el actual candidato a presidente. Entonces, no voy a hablar del Chapo Guzmán, porque no tengo mayores insumos para emitir criterio al respecto y de su vínculo con el actual exmandatario. Lo que sí es cierto es de que el sistema político del país se presta para que ese tipo de figuras de capital mafioso pueda tener privilegios de impunidad en un sistema penetrado por las mafias para que puedan operar libremente. Entonces, el sistema, el neoliberalismo, en la medida que avanza, evidentemente se está nutriendo de ese capital del narcotráfico y para la trata y todo ese capital mafioso. Yo creo que es gracias al capital mafioso que el neoliberalismo subsiste en la actualidad en grandes corredores de Latinoamérica y en algunos países específicamente. Y en Guatemala, ese fenómeno se profundizó en el actual gobierno contra su vecino, que en un momento fue entrenado por Estados Unidos. Es importante mencionar que Otto Pérez Molina es egresado de la Escuela de las Américas. Es egresado como el capitán que está financiando al actual candidato a presidente. Jimmy Morales también fue egresado junto a papá de la Escuela de las Américas. Estados Unidos tiene la responsabilidad histórica de entrenar a este tipo de militares que se nutren de cualquier capital para tratar de imponer la defensa de los privilegios, no solo del neoliberalismo, sino que las élites que también han terminado de ser parasitarias en nuestros países. Sí, hola. Adelante, Sil. Sí, a mí me gustaría también, digamos, reforzar lo que agregando que, digamos, el comandante del Comando Sur Sí, le estamos... Te perdimos. Okay. Bueno, entonces lo dejamos ahí, no hay problema. A ver, César, adelante. No, pues, no sé, Tania, inclusive aquí lo hemos discutido. Mira, quisiera le preguntaría un poco a Francisco. En este momento actual, en donde el movimiento, me queda claro que el movimiento social logró impedir la llegada de Valdizón a la presidencia, pero quizás eso es una situación en negativo. No sé hasta dónde existe el tiempo suficiente como para poder, o sea, avanzar en una constituyente. No me imagino avanzar en una constituyente sin tomar el poder del Estado, y en ese sentido, ¿cuál sería la figura actual en Guatemala que podría
fungir de esa manera. Llevo el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Venezuela. La constituyente no pudo haber sucedido sin la figura de Chávez, pues. Estoy de acuerdo en que la historia lo hacen los pueblos, pero no sé si exista un movimiento social, ya nos hablabas, Francisco, de uno, pero que tenga la capacidad como para organizar una sociedad crítica que pudiera desplazar este proceso tan decadente, digamos, que existe de corrupción en nuestro país hermano Guatemala. Yo veo que el tema de las reformas es una posibilidad. De hecho, el movimiento social está muy dividido. O sea, está dividido en el punto de vista que algunos decidieron participar. Una fuerza bastante curiosa, o podría decirle, o como bien, que nació también casi sin tener mayor referencia, fue la Convergencia Revolucionaria, no recuerdo su nombre, pero que participó como fuerza política ahorita en las elecciones. Y sus candidatos fueron personas que están trabajando en el tema de la defensa del territorio, en el tema contra la minería, y como te estoy en esto, no estoy en Guatemala, y sé que lo conquistaron algunos poderes locales, ¿no? Desde esa lógica hay varios puntos de vista del movimiento social, unos que dicen de apostarle a la participación política partidista y otros que decimos que no es la vía de la transformación. Sin embargo, algo que me gustó mucho, que ha surgido en la actualidad en las discusiones que se está llevando a cabo, es de que uno de los errores históricos del movimiento revolucionario guatemalteco fue tratar de homogeneizar la lucha, de cuál era la vía, ¿no? Y la posibilidad de que hoy coincidan diversos movimientos y respetando las luchas de cada quien, para mí era una posibilidad. Evidentemente, como te decía, creo yo que no es una cuestión, incluso Estados Unidos se ha manifestado a favor de las reformas, incluso la clase con el poder económico se ha manifestado a favor de las reformas. ¿Qué quiere decir eso? Que si no nos preparamos con movimiento social con nuestras debilidades, nos van a comer el mandado, evidentemente, ¿no? Pero creo que como la actual coyuntura ha abierto la posibilidad de encontrarse muchas disidencias que se generaron después de la firma de la paz, y eso de alguna forma también abre posibilidades, ¿no? Como en muchos países, como en Honduras también, que hay diferentes formas, porque hay quienes están diciendo de que la derecha está apoderando del movimiento, de la dirección del movimiento, que está contra la corrupción de igual forma. Creo que no estamos yo creo que no estamos ahorita como para decir cuál es la vía o cuál no es la vía. Hay que como prepararnos para diferentes escenarios. Nosotros mismos, como organización, estamos a la espera de tener un posicionamiento a partir de estos días del pronunciamiento de la élite económica que se aglutina en el CACIF, en la Cámara de Industria, para tener una contrapostura frente a lo que ellos van a decir, ¿no? Entonces el escenario está muy cambiante en el país. Algo que me parece muy importante es de que pese a que hubieron elecciones en estos días siguieron las movilizaciones para pedir reformas, y creo que esa es una posibilidad, la posibilidad que se abrió de movilizarnos en lo urbano, porque en lo rural ya existía, es como un camino que no se ha visto. Entonces estoy bastante esperanzador, a la vez que también no me puedo dormir en esa esperanza, porque sé que el escenario es adverso frente al poder, pero es seguir caminando y probar, ¿no? Y creo que nadie pensaba que Vince iba a poder sacar a Otto Pérez Molina, a pesar de que algunos sectores conservadores a último momento se sumaron al llamado de la renuncia, pero fue una demanda que se construyó desde abajo, sin liderazgos históricos y sin caciquismos, sino que fue una construcción así más desde las posibilidades diversas de las organizaciones históricas que han decidido salir desde siempre a las calles. Muy bien, Francisco. Bueno, pues
Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Francisco. Es un placer escucharte, que nos des un poco de luz sobre lo que está sucediendo en Guatemala. Es difícil encontrar información pues fidedigna o un poco más realista en torno a lo que sucede en ese pequeño país. Inédito la dimisión de Otto Pérez Molina, inédito la movilización y la capacidad de activación de las bases sociales que están en este momento debatiéndose entre las distintas formas de, pues, no sé, construir una Guatemala distinta. Habrá que ver cómo se van configurando las fuerzas políticas y bueno, hasta qué punto es posible llegar hasta una constituyente, como lo señalas, Francisco. Muchas gracias. Bueno, rapidito digo, agradezco la invitación. Desafortunadamente los inconvenientes electrónicos a veces, aunque pareciera que nos unen, a veces nos dividen, pero creo que la posibilidad de encontrarnos y debatir es importante. Aprovecho para decirle que yo también, soy parte del Centro de Medios Independientes, CMI Guatemala, donde pueden conseguir un poco posiciones más críticas de lo que está pasando. Entonces, agradecer una vez más y pues ojalá se repita la discusión y podamos seguir profundizando. Muchas gracias, Francisco. Silvina. Hola, buenas noches para todos. Una pena que no logramos entablar bien la comunicación. Será para la próxima. Dame un segundo, Francisco. Bueno. César, adelante. Pues muchas gracias a nuestros invitados y ojalá, Francisco, nos puedas dejar pues la página o cómo contactar estas posiciones pues más críticas respecto a Guatemala. Creo que nuestros amigos que nos están escuchando pues será bastante importante tener eso a la mano. Y bueno, lamentablemente hoy fueron las comunicaciones, pero no fueron las ganas de discutir y debatir un tema crítico como representa el día de hoy nuestra hermana patria Guatemala. Pues agradezco a todos en Alameda 67 el día de hoy. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos con el último tema musical y pues seguimos pendientes de lo que pueda suceder en Guatemala. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa aquí en Alameda 67. Gracias. Buenas noches, amigos, seguimos aquí en este programa especial por Guatemala. Nos acompañan nuestros amigos Silvina y Francisco de Hijos. Un poco retomando la discusión que planteaba Tania hace rato, Silvina, ¿cómo ves este contexto de Guatemala en el marco de la Alianza por la Prosperidad? ¿Qué es lo que tú nos podrías decir al respecto? Bueno, creo que así como se pueden ver muchos cambios y muchos cambios positivos como patrimonio del Estado, la Alianza para la Prosperidad lo que promueve y lo que promete es y consolidar las medidas neoliberales que ya se vienen teniendo, digamos. Yo creo que una de las cuestiones que hay que ver aquí es cómo el pueblo guatemalteco digamos, va a interferir en esto, cómo puede reclamar su soberanía frente a sus recursos, a sus decisiones y poner un freno a un acuerdo de integración económica. Que yo creo que es un poco lo que estaba comentando Francisco en ese sentido. Silvina. Aquí estoy. Ya, es que creo que te había sido un poco. Ah, ok.
No sé hasta dónde se escuchó, ustedes dirán. Adelante. No, solo quería remarcar que se trata de un acuerdo económico y para la seguridad que, digamos, remarca, reafirma y profundiza, como marcó Francisco, la Alianza para la Prosperidad marca las continuidades de un proyecto neoliberal muy claro en Centroamérica que está destinado a atraer inversión extranjera para transformar esa región, como toda América Latina, en una plataforma de exportación de materias primas y de servicios. En ese sentido, la alianza firmada por los países del Triángulo Norte de Centroamérica, los objetivos son afianzar una economía neoliberal y para eso es necesario modernizar, tal como lo dice el documento, el sistema judicial y el sistema de control de fronteras. Para eso cuentan con el apoyo financiero, económico y administrativo de los Estados Unidos, porque conciben que lo que sucede en Centroamérica, sobre todo el asunto de la migración, es un problema de seguridad nacional. Es decir, se repite ad infinitum una tendencia que viene ya desde el siglo, bueno, la segunda mitad del siglo XIX, donde hay esta zona, digamos, América Latina y sobre todo Centroamérica y el Caribe, son